Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Querida Socorro, feliz año, aunque sea jueves 11 de enero. Gracias, querida Adriana. Feliz año, un abrazo y qué gusto oírte. Igualmente. Aquí en Enfoque y al pie del tiempo. Para las autoridades sanitarias nacionales e internacionales, la pandemia del COVID ha pasado ya su etapa más negra. En la mayoría de los países del mundo, la población ha vuelto a la escuela, el trabajo, las calles, los sitios de reunión, sin cubrebocas o cualquier otra medida sanitaria. Solo en los hospitales y en los centros médicos y laboratorios de algunos países se exige el uso de estos aditamentos. Ciertamente existen contagios, pero su número ha disminuido, incluso en este lado invierno que registra temperaturas bajo cero, sin precedentes, tanto en los países nórdicos como en regiones frías pero no heladas, en el caso de México, Sonora, Chihuahua, Durango, Baja California, Tamaulipas, y asombrémonos, Veracruz, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, que padecen sus habitantes la heladez, como dicen los yucatecos. Con toda esta disminución de contagios, no creo fuera de lugar hablar hoy de las secuelas que la pandemia dejó, no solo en materia de salud, sino también de relaciones sociales e incluso económicas. De acuerdo con reportes publicados en varios medios de comunicación serios, el COVID llamado largo, este es el que padecen personas que fueron diagnosticadas con COVID pese a las vacunas y a que recibieron los pocos tratamientos médicos aplicables, quedaron con problemas de salud. Estos van desde alteraciones digestivas hasta trastornos neurológicos, pasando por insomnio permanente, desmemoria y alteraciones cardíacas, entre otros muchos problemas serios de salud y de molestias cotidianas. Se estima que el 15% de la población mundial que ha sufrido contagio padece hoy el llamado COVID largo, y para ellos debe ser una noticia alentadora saber que existen grupos de investigadores altamente calificados que continúan sus trabajos en laboratorio y con personas que aceptan verse sometidas a experimentos. La idea es encontrar medicinas eficaces que remedien estas graves secuelas que hacen la vida muy difícil a millones de personas en el mundo. Un ejemplo de este esfuerzo es el que realiza el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de los Institutos Nacionales de Salud, NIH por sus siglas en inglés. Esto es de acuerdo a las informaciones y esto es pues de acuerdo a la información publicada el pasado lunes en el Universal. Se está realizando este esfuerzo en Estados Unidos. Pero las secuelas, los efectos de largo plazo de la pandemia no son solo sanitarios, se evidencian y mucho en la alteración de nuestra vida social y en la realidad económica. Es para los mexicanos un tema cotidiano y mortificante enterarse del número de crímenes que cometen las bandas de delincuentes organizados y desorganizados. Los datos diarios, no solo los recuentos globales, se habla de 176.155 homicidios dolosos en lo que va del sexenio, son para inquietar a todos. Las noticias, 30 desaparecidos en la Sierra de Guerrero, en un palenque mataron a alrededor de 15 también en Guerrero. En ese territorio de Guerrero aparece la disputa de 20 grupos criminales peleándose el control del territorio. Hay ciudades bloqueadas, 8 muertos encontrados cerca de un ducto en Querétaro, autos incendiados en Guanajuato, 32 migrantes secuestrados y luego liberados en Tamaulipas, robos en cadena en Villahermosa, Tabasco, policías asesinados
en todo el año pasado, y bueno, hasta un bombero mataron cuando estaba haciendo su trabajo generoso de apoyo y de evitar incendios. Son realidades a los que se suman amplios bosques deforestados por las bandas en el centro y norte del país y asaltos diarios al transporte de carga en las carreteras. Esta violencia desatada aquí y en muchos países puede estar vinculado a la pandemia, y me preguntarán por qué, a partir de un hecho: la ausencia de las fuerzas del orden dependientes de los gobiernos legítimos a lo largo de alrededor de 2 años en que la epidemia estuvo en su mayor grado de contagios. No hubo gobiernos actuantes, pero sí criminales armados dispuestos a apoderarse de los territorios abandonados y a someter a ciudadanos indefensos y a comunidades inermes. Lo que está pasando en Ecuador esta semana es un ejemplo desgarrador de las circunstancias que han alcanzado de poder los grupos criminales. Otro efecto relevante de la pandemia es el uso acelerado de los sistemas cibernéticos para cumplir con la exigencia del trabajo a distancia que impuso el aislamiento. Quienes hemos tenido que trabajar desde los hogares y cumplir metas laborales, usamos todos los medios de la computación digital, empezando por las computadoras de nuevo vieja generación. Este método básicamente laboral ha generado una nueva forma de delincuencia y es el crimen cibernético. De acuerdo con el Universal, en un reportaje firmado por Daniela Huachot, la Dirección Nacional Científica de la Guardia Nacional en México reporta que de 2019 a septiembre del año pasado, las quejas por delitos cibernéticos aumentaron en 186%, mientras que en 2019 las denuncias fueron de 12.338, de enero a septiembre de 2023 se registraron 35.282, casi el 200% en solo 9 meses. Y el crimen cibernético sigue. Todos o casi todos recibimos en correos electrónicos y en teléfonos celulares desde amenazas y acoso hasta intentos de fraude financiero. Uno de los más recientes que me tocó leer fue la oferta de una supuesta enferma terminal residente en Inglaterra, sin herederos, que ofrecía 1 millón de libras esterlinas para las obras de beneficencia que el destinatario pudiera realizar. Si le enviaba, claro, los datos personales y bancarios. Me reí cuando me lo platicaron e hice lo que sugiero a todas las personas hacer: bloquear esos contactos y eliminarlos. Si quieres reportarlo a la Guardia Nacional, háganlo, pero lo más importante es no proporcionar datos personales y menos contraseñas. Pongan todos los sistemas antivirus en celulares, aunque digan que no sirven para nada, y también en las computadoras, y desconfíen de las llamadas de desconocidos. Hay que orientar a los niños y adolescentes en esta materia y protegerlos. A los criminales les ha dado por secuestrar y desaparecer, usando estos medios digitales, a niños y adolescentes. El año pasado asesinaron a más de 500 niños. Los efectos tardíos de la pandemia en México, los efectos tardíos de la pandemia permanecen también en la economía, y con esto concluyo. Hace un año, China quitó todas las medidas sanitarias de seguridad. Sin embargo, su inmensa economía no ha logrado remontar la crisis. De acuerdo con especialistas en economía china, el gigante asiático vive la recesión más profunda de su historia y tiene un desplome enorme en el sector inmobiliario y un alto porcentaje de su población joven, el 21.3%, carece de empleo, el doble de lo que tenía antes de la pandemia. Informa la jornada que el Banco Mundial dio a conocer un estudio, un reporte, en el que se concluye que en 2023 691 millones de personas tuvieron que vivir con menos de $2 diarios y 1,115 millones de personas con alrededor de 62 pesos diarios. Son casi 2,000 millones de seres humanos en situación de pobreza extrema en el mundo.
Los países pobres son más pobres hoy y los más ricos se volvieron más contaminantes. Esta es una parte de los grandes males que la pandemia nos dejó. Sí, ahí están las consecuencias. Todavía no acabamos de reponernos en todo el mundo. De las secuelas del COVID. Y esto, en materia económica que nos acabas de mencionar, también se le puede llamar COVID largo, ¿no? Un COVID largo en materia económica, un COVID largo en materia social. El tejido social no es que no tuviera desgarraduras, es que se ha terminado de desgarrar en muchos países, México entre otros. Sí. Debido a todas estas alteraciones de la tarea del Estado democrático. Sin duda. Pues muchísimas gracias, querida Socorro, como siempre, y hasta la próxima semana. Gracias, Adrián, un gran abrazo. Igualmente. Hasta luego. Bye.